El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Capernaum, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando delante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca restaurando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este tercer domingo de la primera parte del tiempo ordinario, el Santo Padre nos ha pedido que celebremos el domingo de la palabra de Dios. Y, queridos hermanos, el Santo Padre nos pide que volvamos nuestra mirada a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual para que tú y yo podamos vivir como es debido en la libertad de los hijos de Dios, siempre con miras a un encuentro personal con el Señor, o sea, a la salvación. Hijos, si la palabra de Dios es la palabra del Hijo, es el Verbo encarnado, y si la palabra de Dios nos dice que Cristo es la luz, la verdad y la vida, hermanos, nosotros tenemos que seguir la luz. Tenemos que seguir la luz. Camino hacia la luz, tendré tranquilamente iluminado el caminar y podré tranquilamente tener la luz suficiente para llegar al encuentro con el Señor. Y es el mensaje que hoy nos da la palabra de Dios. Palabra común en todos los textos bíblicos, la luz. Miremos.
En el libro del profeta Isaías, la primera lectura nos dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Primer texto bíblico. En el Evangelio, hijos, nos recuerda el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. Y de ahí en adelante, hijos, nosotros acompañamos al salmista con esos versos tan preciosos que en estos momentos nos comparte. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si nosotros, queridos hermanos, vamos al texto bíblico del apóstol San Pablo, que se dirige en la primera de sus cartas a los Corintios, él nos recuerda: digan todos lo mismo y que no haya división entre ustedes. Cuando no hay divisiones es porque la luz está iluminando. Cuando hay divisiones, la luz no nos llega a todos, solamente a unos cuantos, porque las divisiones no permiten que la luz se desplace. Si yo coloco una linterna para iluminar la puerta, la luz me da en la puerta. Pero si coloco acá una división en el templo, la luz no llega hasta la puerta, sino hasta donde está la primer división. Como Pablo nos invita a que seamos uno, la luz nos va a tocar a todos, nos va a llegar a todos. Y en el texto bíblico, queridos hermanos, del Evangelio, también nos recuerda muy especialmente que el Señor es esa luz que tanto deseamos nosotros, queridos hermanos. Se estableció en Cafarnaúm para que se cumpliera todo lo dicho por el profeta Isaías. Y nos recuerda: el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Es el texto bíblico que aparece en el texto de la primera lectura, pero que lo contiene el Evangelio. El profeta Isaías, que es el autor de la primera lectura, existió 800 años antes del Señor Jesucristo. Y él, por la gracia que le concedía a Dios de ser su profeta amado, que hablaba con el Señor por la mañana, por la tarde y por la noche, gozaba de la gracia de Dios para poder preparar al pueblo para la venida del Señor. Y 800 años después nace el Señor Jesucristo, y el Evangelio que hoy proclamamos nos recuerda lo que nos había anunciado el profeta, que el Señor Jesucristo es la luz que alumbra al pueblo. Nosotros somos parte del pueblo elegido, del pueblo que Dios escogió como heredad, a ti y a mí. Y la luz nos llega por la gracia de Dios a través de su palabra. Por eso hoy, que el Santo Padre quiere que nosotros realcemos la importancia de la palabra de Dios, yo les pregunto a ustedes, en sus hogares, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿En qué lugar de la casa está la palabra de Dios? ¿La tienen a la entrada, en la sala, en un atril como este, una Biblia
súper grande, hermosa, espectacular, que nadie la toca porque todo el mundo le da miedo tocarla, porque nadie puede con ella, y que está empolvada hasta más no poder, porque nadie la mira siquiera. Allá es donde tenemos la palabra de Dios. ¿Eso de qué sirve? Para que cuando alguien llegue te diga: ay, amiga, qué bonita, ay, cómo eres de piadosa, cómo así que tienes la palabra de Dios en la sala, qué belleza, felicitaciones. Y la palabra de Dios nadie la mira, nadie la lee, nadie la proclama. ¿De qué sirve eso, hijos? Ahora, tienes la palabra de Dios en tu biblioteca, allá todos tus libros bien organizaditos, bien especiales, ahí está la palabra de Dios, y sacas el libro de las recetas, y sacas el libro de medicina, y sacas el libro de matemáticas, y sacas todo. Y cuando sacas la palabra de Dios, ¿de qué sirve tener la palabra de Dios ahí en la biblioteca? Y uno hasta escucha muchas personas que le dicen: padre, estaba mirando y organizando mi biblioteca y me hace falta una Biblia, regálemela. ¿Para qué? ¿Para ponerla ya? Valiente bobada. Yo se la regalo a una persona que la quiera leer, que se quiera acercar al texto bíblico. ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? En una mesita así como esta, al pie de mi cama, ahí al ladito, en la mesita de noche, ahí al ladito, en esa mesita debe de estar la palabra de Dios. Cosa que cuando me vaya a acostar, coja la palabra de Dios. Voy a darle gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pido perdón por mis pecados. A ver el texto bíblico que leyó hoy el Padre en la misa. Lo vuelvo a leer. Qué bonito. ¿Qué me dice este texto bíblico? ¿Cómo hago mi examen de conciencia hoy? Hago mi examen de conciencia, pido perdón, leí un texto bíblico, lo medito y me acuesto. Al día siguiente, cuando abra los ojos, es el primer milagro del día. ¿Quiénes somos nosotros para volver a despertar? Si mañana volvemos a despertar y no nos quedamos dormidos para la eternidad, es un milagro de Dios que Dios hace en tu vida. Entonces, como la mesita de noche está ahí al lado y ahí está la palabra de Dios, cojo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, quiero darte gracias por este nuevo día que me regalas, porque acabo de darme cuenta que has realizado un milagro en mi vida. Volver a despertar, poder abrir mis ojos, poder levantarme es el segundo milagro, la salud. Entonces te voy a dar gracias, Señor, y por eso voy a leer este texto bíblico. Leo el texto bíblico, cierro el texto bíblico y me pregunto: ¿qué me dice a mí en estos momentos ese texto? Y eso que me dice a mí, ¿a qué me compromete? Y ahí están los primeros 3 pasos de una lección divina, de una lectura de la palabra de Dios orante. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? Y eso que me dice el texto, ¿a qué me compromete? Eso sí sería hermoso, queridos hermanos, y ahí sí me pondría yo feliz para brincar en una sola pata, porque mis fieles, mis queridos fieles, se están formando y están leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué me alegra eso, hijos? Porque cuando uno lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios
viene sobre ti y te posee y comienza a darte luz para entender el mensaje de la palabra de Dios, para que veas el camino correcto. Y la lectura de la palabra de Dios te va dando sabiduría. Recuerden, se los he dicho muchas veces, cuando digo esto no es por regañarlos, sino para que volvamos a recordar los momentos que lo he hecho. En los colegios, en las universidades y en los claustros formativos enseñan ciencia, ayudan a expandir el pensamiento, a fortalecer la razón, los argumentos, pero no te enseñan sabiduría. La sabiduría se aprende acá en la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, porque Él es el dueño de la sabiduría. Y por eso los textos bíblicos, al leerlos, nos enriquecen y vamos fortaleciéndonos, queridos hermanos, en el amor a Dios y en ser cada día mejores seres humanos, mejores papás, mejores mamás, mejores hijos, mejores esposos, mejores hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Por eso, hijos, no puedo creer que ustedes, mis queridos fieles, cuando yo llevo acá 2 años y medio, y 2 años y medio hace que les estoy diciendo que deben de tener una mesita de noche, ahí al ladito de la cama, donde esté el crucifijo, la palabra de Dios, la imagen de la Santísima Virgen María, un libro de santos, un libro de la Virgen y la camándula. No puedo pensar que en estos momentos todavía no tengan en esa mesita de noche estos medios maravillosos que el Señor nos regala para nuestra salvación, para perseverar en el proceso de salvación. Entonces, hijos, manos a la obra. Hoy yo simplemente replico lo que el Santo Padre nos quiere decir, pero que desde que llegué acá a la parroquia estoy insistiendo, que tengamos en la mesita de noche los medios importantes para poder continuar nuestro proceso de salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.